El día de hoy Pep Guardiola da unas declaraciones donde básicamente pues hablaba un poco de Ferran Torres, donde básicamente pues dice: creo que ha tenido buenos números, pero el fútbol no es como el tenis y no todo depende de actuaciones individuales, es un deporte colectivo y todos dependen de todos. Si el equipo mejora, Ferran mejorará. Cuando el equipo está mal, hace que todos los jugadores parezcan peores de lo que son. Todo depende del contexto. Ha habido rachas en las que el equipo ha estado muy bien, ahora hay que mantener esa consistencia en el tiempo. Bueno, como lo acabo de leer, pues han sido declaraciones de Pep Guardiola en las que, pues bueno, ha hablado un poco sobre el tema de Ferran Torres, y por supuesto pues es algo que me gustaría comentar, porque Ferran es uno de los posibles jugadores más criticados en el Barcelona, y por supuesto más que nada por diferentes cuestiones, que si falla muchos goles por aquí, que si Ferran ya no solo falla muchos goles por acá, sino que pues es que no ni siquiera anota muchos goles, si Ferran esto, si Ferran el otro. Bueno, Ferran Torres en general se le empezó a recriminar desde el minuto 1, especialmente desde la meseta, donde claramente ya sabemos pues qué es lo que quieren lograr con esto, pero ya no solo ellos, sino que también el Barça los aficionados del Barça en general. Y pues bueno, es verdad que Ferran Torres para mí lo ha hecho bien, pero por supuesto en muchos sentidos de la palabra para muchos del resto de los barcelonistas pues tal vez puede parecer que no. Cosa que hasta cierto punto pues es evidente, y por supuesto ya no solo es evidente, sino que hasta cierto punto pues entendible. El asunto con todo esto es que Ferran pues por supuesto en muchos sentidos de la palabra está criticado, pero más que nada lo que yo siempre comento aquí, de que en general el culé, antes de analizar por qué no está rindiendo un jugador, siempre lo que hace antes que eso es directamente recriminar el hecho de que no se está rindiendo. Entonces no se aporta ninguna solución, ningún comentario nuevo, y por supuesto esto lo que hace es solo afectar en un sentido pues negativo. Entonces el asunto con todo esto es que Ferran ha mostrado altibajos, es decir, ha mostrado cosas buenas, pero también ha mostrado cosas malas durante la temporada. Hubo algunos partidos en los que mostró por supuesto un carácter un poquito más flojo, pero más o menos desde que el equipo ya estaba un poquito en el final de la temporada, es decir, que ya estaba empezando para el parecer para abajo, cosa que a mí se me hace sorprendente porque pues como lo dijo Xavi, ¿no? Y parece que ya habíamos encontrado la tecla, ¿no? Que ya habíamos tomado ya la dinámica, y pues de la nada fue cuando nos llegó estas 3 derrotas consecutivas contra el Cádiz, creo que fue el Rayo Vallecano otra vez, creo que fue contra el Eintracht. El asunto con todo esto es que todas estas derrotas pues claro que pueden afectar tal vez al estado del jugador, es decir, que como el equipo está en una mala dinámica, pues ¿qué es lo que pasa? Que afecta al jugador, y por supuesto tal vez ya no se siente más motivado, se siente una banda, siente que las cosas no están saliendo, y por ende tal vez el jugador se siente peor de lo que realmente es, cosas por el estilo, ¿no? Pero por supuesto esto siempre se tiene que tener cuidado y siempre se tiene que gestionar, pienso yo, que de la mejor manera posible, porque si no se hace así, pues sinceramente pues puede ser algo peligroso. El asunto con todo esto es que por supuesto Ferran a mí se me hace un gran jugador, porque por supuesto tiene características, pero es verdad que no es un jugador, una estrellita mediática, es decir, no es un Mbappé, no es un Neymar, no es un Messi, no es un Cristiano, no es un Ronaldo Nazario, no es un jugador que por supuesto suele pelear botas de oro, por supuesto pichichis, pero es un jugador que por supuesto pues pienso yo que ha tenido a pesar de todo esto, ha tenido un buen rendimiento. Por ejemplo, ya había un video donde yo hablaba de que yo prefería 1000 veces un Pedro que a un Neymar, y de hecho si quieren verlo pues ahí está, donde puse yo que prefería 1000 veces a un Pedro que a un Neymar. Es decir, jugadores que no sean tan dotados en cuanto al gol y en todo cuanto a las características para el desborde y el regate, pero claramente sean jugadores con actitud, y por supuesto que te pueden ayudar en la creación y por supuesto en el gol. ¿Qué es lo que pasa con esto? Que Ferran, primero que todo, a mí se me hace un jugador de ese tipo. Es decir, no se me hace por ejemplo un Neymar, claramente alguien que tenga mucho dribbling, mucho resborde, mucho regate. Pero claramente sí se me hace un jugador que por supuesto pues aún así es bueno. Es decir que por supuesto es bueno por muchas diferentes cuestiones. Por ejemplo, yo sé que venimos de la época de la MSN, ¿no? Messi, Suárez y Neymar.
Pero ¿qué es lo que pasa con esto? Que incluso hoy en día destacan mucho los delanteros top. Se me explicó, en general siempre han destacado, pero más que nada hoy tienen una fuerza un poquito mayor. Es decir, por supuesto los Salah, Griezmann, Messi, Harry Kane, Cristiano Ronaldo, Mbappé, Haaland. Todos estos jugadores, pues que Vinicius, Benzema, hay muchísimos jugadores que por supuesto pues suelen destacar por esta clase de cuestiones. Pero ¿cuál es el asunto con esto? Que en general todos estos jugadores por supuesto son buenos jugadores, pero debido a todo esto, pues ¿qué es lo que pasa? Que son jugadores por supuesto top, pero son jugadores que generalmente pues, y más hablando en concreto del Barça, la MSN, son jugadores en los que venimos de una época donde pues parece que los jugadores están esclavizados al gol. Es decir que por supuesto en los delanteros se suele fijarse mucho el gol. Es decir que si los jugadores marcan gol esto, que si los jugadores no marcan gol el otro, si meten goles son buenos, si no meten goles son malos. Si me explico, y más que nada insisto, como estamos viendo esta época de jugadores top, de delanteros increíbles como Lewandowski, también podría ser otro. Estamos hablando de que claramente es una época en la que el fútbol por supuesto destaca mucho por esta clase de cuestiones, ¿no? ¿Y cuál es el asunto con esto? Que si estos jugadores por supuesto destacan mucho por estas clases de cuestiones, goles, asistencias, regates, driblings, ¿qué es lo que pasa? Que se va a medir con esa barra a la mayoría de jugadores, ¿no? Y más tomando en cuenta que es el Barcelona, uno de los equipos más grandes de la historia, es decir, más de estos últimos 20, 30 años. Entonces, ¿qué es lo que pasa con esto? Que pues realmente si un jugador no hace eso en el Barça, pues directamente ya se suele recriminar, ¿no? En este caso, por ejemplo, por esa banda antes teníamos a Neymar, es decir, si no llega a dar ese rendimiento, ¿qué es lo que pasa? Que directamente se le recrimina, que si este es un malo, este no regatea, este no dribla, este no hace desborde, este jugador no mete muchos goles, este jugador no hace casi asistencias. Su juego no es vistoso, mira cómo le cuesta controlar el balón, mira cómo ni siquiera tiene visión de juego, cómo se traba, pues, se burla solito, pero quién es, este es un sobrevalorado, este es un tronco, véndanlo, por esto era banca en el City. Cosas por el estilo, ¿no? Pero cuando incluso pues el propio Real Madrid lo intentó fichar, creo que como 3 o 4 veces. Pero el asunto con todo esto es que por supuesto Ferran no es un jugador así, si me explico, pero es un jugador más del tipo Barça, es decir, un Pedro. Que si se puede tener los dos, un jugador que sea un Pedro y un Neymar, es decir, tenga el talento y la actitud, pues por supuesto, siempre que no tenga problemas de conducta ni por supuesto muestra alguna pues especie de pretensión económica demasiado alta, y más para estas épocas donde Bartomeu nos dejó con urgencias económicas, pues bienvenido sea. Pero el asunto con esto es que por supuesto, hablando de Ferran, es un jugador que pienso yo que es más del tipo Barça, es decir, es un jugador más con la actitud, que te ayuda en la defensa, que te ayuda en la presión, que te ayuda buscando tal vez el desmarque de ruptura, el desmarque de apoyo, que te ayuda ofreciéndose, buscando, bajando a defender, moviéndose por diferentes zonas, haciendo recambios distintos. ¿Sí me explico? Entonces es un jugador que en un buen día se deja el alma, pero por supuesto si o no está motivado o el jugador directamente no quiere, por supuesto pues que no, debido a que destaca por esto, y si no destaca por esto directamente casi no va a destacar. Y qué es lo que pasa, que en esas situaciones donde los jugadores empiezan a aflojar, pues deberían ir un poquito al banquillo, ¿no? Es decir, que saber que no tienen la titularidad garantizada y que se la tienen que ganar, porque como dijo Xavi, esto no va de nombres, esto va de pues en parte de eso, de meritocracia, una especie, es decir, buscar un 11 donde se busque un balance entre, por supuesto, la meritocracia y también un 11 de gala, ¿sí me explico? Entonces yo lo que voy es que Ferran es uno de estos jugadores más de los que más necesita, por ejemplo, yo el Barça en cuanto a actitud. Físicamente yo también le veo bien, anímica y psicológicamente se puede decir que es básicamente, yo le veo bien cuando las cosas van bien, pero si no van mal no le veo tan bien. Cosa que cuando van mal es cuando más debería tener este carácter para poder darle la vuelta a la situación, si me explico. Entonces, pues bueno, eso, y por supuesto que por supuesto, pues en cuanto a talento, tal vez sí no es un jugador que cuenta con el talento de Neymar o de Figo o de Rivaldo, de Ronaldo Nazario o de Messi, pero es un jugador bueno, si me explico. Entonces yo lo que voy es que
Por supuesto, Ferran es un jugador aún así aprovechable, es decir, no es un jugador que se diga que es malo. Y por supuesto, como me encantó lo que dijo Guardiola, cuando el equipo está mal, todos parecen peor de lo que son. Cosa que refuerza mi punto que yo siempre digo, de que a peor rendimiento colectivo, peor rendimiento individual. Y a mejor con rendimiento colectivo, mejor rendimiento individual. Entonces lo que pasa con esto es que, como dijo Guardiola, si el Barça llega a mejorar en cualquier momento, la asociación en corto, la asociación en espacios reducidos, el entender más el guión táctico, mejor actitud, más intensidad y por supuesto el juego al 100% mejora y tiene ya compañeros como Ansu Fati, como Aubameyang, o si llega Lewandowski, y Pedri y Gavi ya están bien físicamente y todo empieza a ir, ya hay un equilibrio en la defensa y por supuesto todo tácticamente va bien, físicamente también, estamos en una buena dinámica. Pues ¿qué es lo que pasa? Que el jugador va a dar un saltón de calidad. Si me explico, por ejemplo, yo no estoy diciendo que vaya a ser como, pero su caso es similar al de Vinicius. Es decir, que antes le llamaban Facticius Junior, Fallicius, cosas por el estilo, si me explico. Y ahorita que claramente desde que Ancelotti pues llegó y le dio un saltón de calidad y por supuesto el jugador siempre se recriminaba que fallaba ocasiones, pero nunca se fijaba en que el jugador era el que generaba las ocasiones. ¿Qué es lo que pasa? Que como ahora el jugador claramente pues ya anota las ocasiones y ya la mayoría de las ocasiones ya mejoró esa tasa de efectividad, ya sea porque entrenó, porque pues siempre estuvo así, pero eran otras cosas las que fallaban, le estorbaban los demás, yo qué sé. ¿Qué es lo que pasa? Que el jugador empezó a mejorar y ahora sí todos, el Vini, futuro Balón de Oro, y me encontraba los clásicos edits en Twitter, ¿no? Donde estaban tanto Haaland como Mbappé diciendo como la MHV, como queriéndose tener su propia MSN, claramente este tipo de cosas. ¿Y qué es lo que pasa? Que claramente pues estamos hablando de que pues ahora sí confían en ellos, cuando incluso Benzema les decía que se filtró esa imagen de que decía no se la pasen a Vinicius, y ahora que ya mejora, pues ahora sí yo siempre confío en él. Y por supuesto el madridismo pues claro está muy contento con Vinicius, un gran jugador. ¿Y qué es lo que pasa? Que por ejemplo si Ferran en algún momento llega a mejorar esa tasa de efectividad, es un jugador que en cualquier momento puede dar un salto en calidad, o a lo mejor y nunca la mejora, yo que sé. Puede ser como por ejemplo Morata, que al parecer pues nunca la ha mejorado y da la sensación de que no la va a mejorar, aunque ojalá me equivoque. Pero ¿qué es lo que pasa? Por ejemplo con Morata se suele decir que se suele recriminar eso, que es decir, se suele recriminar que el jugador falla, pero nunca se dan cuenta que las ocasiones que falla Morata generalmente son porque él se desmarca o porque él las genera. ¿Y qué es lo que pasa? Que evidentemente todos lo ven como una falla de gol, pero muchos no dicen, mira, Morata generó una ocasión de gol. ¿Y qué es lo que pasa? Que si por ejemplo Ferran también, igual que en este caso como lo era antes del de Vinicius, también genera estas ocasiones, no porque se regatee 5 o 6, no, sino porque con un buen desmarque o por supuesto con una gran acción o una gran carrera, que es lo que pasa, que el jugador claramente puede generar ocasiones. Y por ejemplo en el partido, creo que era contra el Galatasaray en casa, creo que había fallado muchísimas ocasiones Ferran. ¿Y qué es lo que pasa? Si en algún momento Ferran mejora todo esto porque el equipo mejoró, porque él mejoró, ¿qué es lo que pasa? Que va a notar la mayoría y pues bueno, quién sabe hasta dónde pueda llegar el jugador. Yo sinceramente no lo sé. No sé hasta dónde pueda llegar el jugador, pero bueno, estas cosas es que el jugador puede dar un saltón de calidad, ¿sí me explico? Y por supuesto también esto de que en cualquier momento puede mejorar la tasa de efectividad, y por supuesto que es más cuestión de eso, porque insisto, el jugador y de que logra mejorar, de que logra encontrar las situaciones y logra por supuesto buscar esta clase de situaciones, pues estamos hablando de un jugador pues sinceramente bueno. Entonces, y también otra cosa, que es básicamente pues el juego de posesión, que es como por ejemplo a Luis Enrique en una rueda de prensa le habían preguntado sobre Morata, que pues no juega mucho con la Juventus, que va a regresar al Atlético, que pues básicamente no anota muchos goles, que hay jugadores que por ejemplo anotan más goles porque no son internacionales, por ejemplo, cosas por el estilo, ¿no? Pero ¿qué es lo que pasa con todo esto? Que, pues bueno, generalmente esta clase de situaciones se suelen responder de diferentes maneras. Y lo que Luis Enrique contestó es que debido al estilo de juego de la selección española, pues no se depende a 100% de los delanteros para marcar. Sí, claramente los delanteros son importantes, pero no jugamos como tiempos de la MSN, no con 3 arriba. Jugamos con extremos que ayudan que no solo cumplen el rol de delantero en general, sino que
con extremos bien abiertos y por supuesto con un centro delantero que ahí sí se encarga pues básicamente del gol, o básicamente pues de general para los extremos o viceversa, los extremos para el delantero, diferentes cosas. El asunto con todo esto es que, como lo dijo Luis Enrique, tiene razón, porque en este caso en el juego de posesión, que es el estilo del Barcelona y de Xavi, pues ¿qué pasa? Que no se depende de los delanteros al 100% para marcar. ¿Qué quiere decir esto? Que Ferran Torres no necesariamente tiene que encargarse del gol. Por ejemplo, si jugáramos con extremos, dijéramos que no llega Lewandowski, se queda Ansu Fati de 9 y que utilizamos como extremos bien abiertos a, digamos, Ferran Torres y no sé, digamos que llega por ejemplo Rafinha, o que se habla de Di María, digamos que uno de esos dos, o que Dembélé renueva, que en general pues estos jugadores, por ejemplo Ferran y digamos Dembélé, jueguen en este caso y generen ocasiones en las que claramente se utilice como referencia en el ataque a, digamos, a Ansu Fati, que se lo utilice para la finalización y que claramente el jugador sea el encargado pues del gol, que es lo que va a pasar, que estos dos jugadores al generar tanto, pues qué es lo que pasa, que tal vez no metan gol, pero sí generen mucho para este jugador y por supuesto se encargue del gol, como por ejemplo en su día lo hacían Villa y Pedro con Messi, que sí claramente eran jugadores que anotaban, pero por supuesto al usar Messi como falso 9 para la construcción y más que nada se los utilizaba estos extremos para por supuesto generar en base a veces para Messi o al propio Messi se generaba sus cosas solito porque pues es Messi. Pues qué es lo que pasa, que se tenía un rendimiento espectacular, es decir, se pueden en general tener esta clase de situaciones, se pueden ofrecer estas soluciones, es decir, que Ferran se encargue de la creación y por supuesto de la actitud, del desborde, de la presión y todo, y que otro jugador sea el que finalice o directamente que este jugador en cualquier momento lo mejore. Que aún así Villa y Pedro, por ejemplo, también se encargaban del gol. Por ejemplo, Pedro metió un gol en la final de la Champions contra el Manchester United, en las semis contra el Real Madrid. ¿Sí me explicó? Entonces, sí, y no era porque se regateara 5 o 6, sino porque se movía bien. Todo el tiempo estaba moviéndose y dejándose el alma en el campo. Entonces, si Ferran llega a ese nivel, por ejemplo, llega a ser un caso Pedro, pues que lo que pasa, teníamos un jugador perfecto para el Barça. Y de hecho, nos conviene más a un jugador así. Jugadores que se dejen todo y que por supuesto tengan actitud y las capacidades, tal vez no de estrella mundial, pero sí las suficientes para jugar en el Barça. Es decir, que tenga las suficientes como para el gol y por supuesto como para el pase y tal vez uno que otro desborde que intenten, cosas por el estilo. Entonces, y más por el juego de posesión, que no dependemos de los delanteros 100%, entre que mejoren, entre que tengan un referente, entre todas estas cosas y sumado a lo bueno que ya es Ferran y por supuesto lo más importante, como dijo Guardiola, que se mejore el rendimiento colectivo, todo tácticamente empieza a ir mejor, los jugadores se entiendan mejor, la situación vaya mejor y el jugador va a mejorar. ¿Sí me explico? Entonces, pues bueno, es básicamente mi visión de las cosas. Recuerden, yo no soy el padre de la verdad absoluta y tampoco soy el dueño de la palabra. Pero pues bueno, es básicamente como yo he visto el caso de Ferran. Pero bueno, sea como sea, yo ya lo dejo hasta aquí. Mis redes sociales están en la descripción y mi canal principal en mi manga también. Yo soy el Fifas y nos vemos en el próximo video. Adiós.